El kripton está en el aire que respiras ahora mismo. El silicio está en la arena bajo tus pies. Uno hace nada, el otro mueve el mundo. No por lo que es, sino por lo que le hicieron. Toma un momento, sostén eso. Hay una plaquita de silicio en casi cada dispositivo que tocas hoy. Es fría, lisa, parece un espejo pequeño y si la analizas en su estado puro, completamente puro, sin nada añadido, no conduce electricidad. Prácticamente es un aislante. El mismo material que controla 8,000 millones de personas no hace nada por sí solo. Eso es lo que nadie te dice al principio. Te dicen que el semiconductor conduce a medias, que está entre el metal y el aislante, que por eso se llama así. Y eso suena lógico, suena completo, suena como una respuesta. No lo es. Yo soy Linus Pauling. Pasé décadas estudiando cómo los átomos se conectan entre sí, el enlace químico, la estructura molecular, la bioquímica de lo vivo. Y lo que aprendí es que la respuesta fácil casi siempre esconde la pregunta real. En Ciencia en Español, en Divulgación Científica Honesta, en Química en Acción, la regla es la misma. Cuando algo parece simple, es porque alguien cortó la historia antes del final. Así que hoy vamos al final. Vamos a entender por qué el silicio puro no sirve para nada. ¿Qué es exactamente lo que los ingenieros le hacen para convertirlo en el fundamento de la civilización digital? Y cómo ese proceso revela algo incómodo sobre todo lo que llamamos precisión tecnológica. Ciencia para todos, ciencia real. Pauling explica. Empecemos con la estructura. El silicio tiene 14 protones, 4 electrones en su capa exterior. Eso importa, porque en un cristal de silicio puro, cada átomo comparte esos 4 electrones con 4 vecinos. 4 enlaces, 4 vecinos. Perfecto, completo. Cada electrón tiene lugar. No hay nada suelto. No hay nada libre para moverse. Y sin electrones libres, no hay corriente. Es como una sala completamente llena donde todos están sentados, cada uno en su lugar asignado. Nadie puede moverse porque no hay espacio. El silicio puro a temperatura ambiente es casi tan conductor como el vidrio de tu ventana. Si los ingenieros lo usaran en ese estado, ningún procesador funcionaría jamás. Entonces, ¿cómo funciona tu teléfono? Alguien lo contaminó, deliberadamente. Esto se llama dopaje. Y es uno de los procesos más extraordinarios que la industria humana ha logrado. Tomas un cristal de silicio casi absolutamente puro y añades un átomo extraño. Un solo átomo de fósforo por cada 10 millones de átomos de silicio. 10 millones. El fósforo tiene 5 electrones en su capa exterior, no 4. Cuando entra en la red cristalina del silicio, forma 4 enlaces como los demás, pero le sobra uno. Un electrón sin pareja, sin lugar asignado, suelto. Y ese electrón suelto puede moverse. Piénsalo así. Imagina un estacionamiento con 10 millones de autos perfectamente aparcados. Cada espacio ocupado. Nadie se mueve. Ahora metes un auto más, pero no hay espacio. Ese auto sin lugar bloquea, molesta, se mueve entre filas buscando dónde ir. El tráfico empieza exactamente porque ese auto no encaja. El fósforo es ese auto. Y ese movimiento, ese electrón buscando lugar, es corriente eléctrica. Esto es silicio tipo N. N de negativo, porque los portadores de carga son electrones que tienen carga negativa. Pero hay otra manera de hacerlo. Puedes hacer lo opuesto, añadir boro. El boro tiene 3 electrones en su capa exterior.
Cuando entra en la red del silicio, forma solo 3 enlaces y le falta uno. Queda un espacio vacío donde debería haber un electrón. Ese espacio se llama hueco. Y aquí está la parte extraña. El hueco se comporta como si fuera una partícula real con carga positiva. Cuando un electrón vecino salta a llenarlo, deja otro hueco atrás. El hueco se mueve en dirección opuesta al electrón. Se mueve como una burbuja de aire en agua, hacia arriba, porque es más liviana que todo lo que la rodea. No es una metáfora, es literalmente así como lo modelamos matemáticamente. El hueco tiene masa efectiva, tiene velocidad, tiene dirección. Para los propósitos de la ingeniería eléctrica es una partícula. Esto es silicio tipo P, P de positivo. Ahora tienes dos materiales, uno con electrones sueltos, otro con huecos. ¿Qué pasa cuando los juntas? Los pegas, literalmente. Una cara de tipo N contra una cara de tipo P. Y en la frontera entre los dos, algo raro. Los electrones del lado N se difunden hacia el lado P. Los huecos del lado P se difunden hacia el lado N. Se encuentran en la frontera y se aniquilan mutuamente. El electrón llena el hueco. Ambos desaparecen, pero al hacerlo dejan atrás átomos con carga neta. El lado N, que perdió electrones, queda con carga positiva. El lado P, que perdió huecos, queda con carga negativa. Se forma un campo eléctrico en la frontera que detiene la difusión. Un equilibrio. Esa zona fronteriza, sin portadores libres, con campo eléctrico interno, se llama zona de agotamiento. Y esa zona de agotamiento es una válvula de una sola dirección. Si aplicas voltaje en la dirección correcta, reduces el campo interno, los portadores fluyen, la corriente pasa. Si aplicas voltaje en la dirección equivocada, refuerzas el campo, la zona de agotamiento crece, la corriente no pasa. Eso es un diodo. La mayoría de las explicaciones se detienen aquí, nosotros no. Porque un diodo es solo el principio. Lo interesante es cuando tomas dos uniones PN y las apilas. NPN o PNP. Eso es un transistor. La capa del medio, la base, controla el flujo entre las dos capas exteriores. Con una señal pequeña en la base, puedes controlar una corriente mucho más grande entre el emisor y el colector. Es un amplificador. Es una compuerta lógica. Es el fundamento de cada cálculo que cualquier computadora ha hecho. Abierto, cerrado. 1, 0. Sí, no. Todo el lenguaje de la computación moderna es ese transistor diciendo sí o no, millones de veces por segundo. Y hoy, un solo transistor es más pequeño que un virus de la gripe. En el procesador Apple M3 hay 35,000 millones de transistores. 35,000 millones. En un chip del tamaño de una estampilla de correo. Tómate un segundo con ese número. No lo procesas de inmediato. Nadie lo procesa. Es demasiado. Ahora viene la parte que casi nadie menciona. Hay una ley, la ley de Moore, que dice que el número de transistores en un chip se duplica aproximadamente cada 2 años. Durante décadas fue casi una profecía. Los chips se hicieron más pequeños, más rápidos, más baratos. La civilización digital se construyó sobre esa curva.
Pero hay un problema físico que esa ley no puede ignorar para siempre. Cuando un transistor cae por debajo de aproximadamente 5 nanómetros, los electrones dejan de comportarse como pelotas, empiezan a comportarse como ondas. Y las ondas hacen algo que las pelotas no pueden hacer, atraviesan barreras. Esto se llama tunelamiento cuántico. Un electrón puede aparecer al otro lado de una barrera que físicamente no debería poder cruzar. La compuerta lógica que debía decir no paso corriente empieza a mentir. Los electrones se cuelan, la señal se contamina. El bit que debía ser 0 a veces es 1. Los procesadores en tu teléfono ya operan en este régimen. Ya estamos manejando tunelamiento cuántico, no eliminándolo porque no se puede, sino diseñando alrededor de él. Construimos geometrías de transistor en 3 dimensiones, no 2, para reducir la superficie de tunelamiento. Usamos materiales de compuerta con constantes dieléctricas altísimas para crear campos de control más fuertes en espacios más pequeños. Añadimos capas de corrección de errores porque sabemos que algunos bits van a fallar. Tu teléfono no funciona perfectamente, funciona lo suficientemente seguido y llamamos a eso confiabilidad. Ese es el mundo real de la ingeniería de semiconductores. No es determinista, es estadístico. Es gestión de probabilidades a escala atómica, ejecutada a 10.000 millones de operaciones por segundo dentro de un rectángulo de silicio que cabe en tu bolsillo. Ahora, el eslabón que nadie conecta. El dopaje del silicio requiere una pureza sin precedentes en la historia industrial. Un átomo extraño por cada 10 millones de átomos de silicio. Para que eso funcione, el silicio de partida tiene que ser extraordinariamente puro. ¿Qué tan puro? Si quisieras lograr la misma pureza en agua potable, tendrías que eliminar cada molécula de contaminante, dejando exactamente una impureza por cada 600 litros de agua perfectamente pura. Y luego añadir exactamente la que quieres. Esa precisión no vino de la física, vino de la química orgánica. Las técnicas para purificar materiales a ese nivel se desarrollaron en los años 40 para sintetizar medicamentos, penicilina, hormonas, compuestos farmacéuticos que requerían moléculas absolutamente limpias para funcionar en el cuerpo humano. Sin farmacéuticos no hay semiconductores. Nadie lo dice así porque la física sólida y la química farmacéutica viven en departamentos diferentes en las universidades. Tienen revistas diferentes, conferencias diferentes, idiomas diferentes, pero la historia real no respeta esas divisiones. Yo dije una vez que las fronteras entre disciplinas científicas existen únicamente en las mentes de los administradores. El silicio lo prueba. El átomo no sabe en qué departamento está. Y ahora llegamos a las preguntas que la ciencia todavía no puede responder. No son preguntas retóricas, son problemas abiertos, reales, activos, sin solución consensuada. Primero, no sabemos cómo diseñar circuitos confiables por debajo de 2 nanómetros cuando el tunelamiento cuántico es el comportamiento por defecto, no la excepción. Los enfoques actuales son rodeos de ingeniería. Funcionan hasta que no funcionan. No tenemos una teoría unificada de diseño para ese régimen. Estamos construyendo mientras aprendemos. Segundo, a esa escala, el silicio cristalino empieza a mostrar defectos atómicos que no podemos predecir en producción masiva. Cada chip es ligeramente diferente del siguiente. No 2 chips son idénticos a nivel atómico. No sabemos cómo construir una fábrica determinista a escala de átomos individuales.
cada wafer es una negociación con la aleatoriedad cuántica. Eso significa que la pregunta, ¿cómo escalamos más allá del silicio?, no tiene respuesta limpia todavía. Hay candidatos, carburo de silicio, nitruro de galio, grafeno, materiales bidimensionales, pero ninguno ha resuelto el problema completo. Cada uno trae sus propias complicaciones. La frontera está abierta. Ahora retrocede un momento. Empezaste con una idea. Semiconductor significa conduce a medias. Una descripción cómoda. Una categoría entre dos extremos. Lo que ves ahora es distinto. Una industria de $4 billones anuales, construida sobre la introducción deliberada de errores en una estructura cristalina perfecta. Un proceso que requiere pureza casi imposible para luego contaminar con precisión casi imposible. Máquinas cuyo comportamiento es estadístico, no determinista, operando a escalas donde la mecánica cuántica disuelve la frontera entre funciona y no funciona. El silicio no es confiable, es suficientemente predecible, y sobre eso, únicamente sobre eso, se sostiene toda la civilización digital moderna. No sobre la perfección, sobre la gestión inteligente de la imperfección. La próxima vez que toques tu teléfono, sabes lo que sostiene esa pantalla. No magia, no metal perfecto. Un cristal de arena deliberadamente contaminado, diseñado alrededor de sus propias fallas cuánticas, ejecutando 10.000 millones de decisiones imperfectas por segundo, lo suficientemente bien. Eso es suficiente.